Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, continuamos en Empresarios de Acá y vamos a recibir a Eduardo Mangarelli, que es presidente de Endeavor Uruguay, socio y director de Triolabs, Intermedia, Infocorp Ventures, Morky Learn, es integrante del directorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT. Tantos cargos, Eduardo, ¿cómo te da el tiempo? Lo vamos a hablar en un ratito. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Encantado de estar aquí conversando contigo. Bueno, renovamos la entrevista de aquellos años, ya no me acuerdo cuánto, no la googleé porque está, pero bueno. Eduardo, bueno, un gusto tenerte aquí. Y a propósito, son varios los temas que vamos a conversar hoy, porque siempre es un gusto la charla contigo. Y hablando de lo que tiene que ver con tu actividad hoy por hoy, que es también lo que es inversión en startups, ¿no? Allí, ¿cómo viene, ¿no? el panorama de Uruguay, a propósito, como país atractivo para recibir inversiones en ese sentido? Bien, yo creo que podemos abordar el tema desde varias miradas, ¿no? Por un lado, Uruguay se ha caracterizado por la generación y creación de empresas de tecnología, y eso no es reciente, donde claramente hemos visto empresas que se han destacado. Un caso claro de ver es como dLocal, Pedido Ya, Nowports y otras tantas que podríamos mencionar, y donde muchas de estas empresas en sus inicios lo que necesitan es de capital que los acompañe, por ejemplo, en la construcción de la primera versión de su producto o prototipo. Eso hace a que un grupo de emprendedor y emprendedoras, además de tener una idea y quizás inicialmente dedicar tiempo para desarrollarla, luego lo que necesitan es acceder a personas que viabilicen ese primer desarrollo. Es ahí donde entran lo que se llaman los inversores ángeles, que son aquellos que de alguna forma aportan capital en una etapa temprana. Personalmente, y con un grupo de otros 4 socios, Gabriel Colla, Álvaro Moré, Andrés Erizola y Martín Nahor, creamos hace ya casi 10 años IC Ventures, que es un grupo inversor, un grupo de inversores, lo que se llama un VC, un Venture Capital, en el cual invertimos en emprendimientos en etapa temprana. Y me parece importante compartir nuestro criterio de selección, y como es el de muchos otros inversores locales e internacionales, es primero que nada las personas, es decir, quiénes son esos emprendedores y emprendedoras, porque cuando tomamos una decisión de invertir, lo que estamos es, más allá del capital de por medio, lo que estamos tomando es la decisión de dedicarles tiempo, de pasar tiempo con ellos, de acompañarlos en las buenas y en las malas. Entonces, primer criterio es las personas. Segundo es la idea, si es una idea que nos resulta atractiva, si nos seduce, si nos entusiasma, nos motiva. Y tercero, si eventualmente podría llegar a ser un buen negocio. Pero esto, como digo, que lo describo en primera persona, de cómo operamos nosotros como fondo de inversión, diría que es bastante común en el ecosistema de inversión en general. Y volviendo a tu pregunta del ecosistema de inversión en Uruguay, te lo comparto con un dato específico. Hace un poquito más de un año atrás, junto con Silvia Chevi, Marcelo Díaz y Gustavo Martelo, creamos una organización que se llama Urucap. Urucap es la primera y única asociación de capital de inversión en Uruguay. Y en nada más que este año y poquito, nucleamos a más de 70 entre organizaciones e inversores independientes que justamente en lo que se enfocan es en invertir en emprendimientos en etapas tempranas o en etapas un poco más avanzadas. Y comparto este número para darle una dimensión a la disponibilidad de estos grupos e individuos inversores que nuevamente tienen un rol muy importante en viabilizar las etapas tempranas del emprendimiento
obviamente, emprendimiento tecnológico y más diverso que eso. Podemos expandirnos hacia lo que es el emprendimiento en biotecnología, por ejemplo, y otras varias áreas. Sí, hace poco estuvo, bueno, hace unos meses estuvo Silvia Chevi acá, hablando de estos temas también, y no menor es lo que mencionaba a propósito de la necesidad también de salir, ¿no? A vender un poco más Uruguay para traer este capital, ¿no? Un poco allí, ¿en qué se está? Bueno, hay varias partes, ¿no? O sea, por un lado, diría desde los inversores propiamente, yo diría que todo emprendimiento tecnológico, primero, nace sabiendo que su mercado va mucho más allá de Uruguay. Segundo, sabe desde el comienzo que sus emprendedores, que sus inversores deben ir también más allá de Uruguay. Entonces, eventualmente un emprendimiento puede, al iniciar, porque le es más accesible, porque conoce, comienza con inversores locales, pero rápidamente en una siguiente ronda de inversión va a buscar a inversores internacionales, porque de hecho junto con la inversión vienen también apoyo, redes de contacto, asesoría, etc. Entonces, yendo a tu pregunta de la atracción de inversores, por un lado digo, y lo primero es el rol que hacen los propios emprendedores. Y también porque al mismo tiempo cada emprendedor es un embajador, porque cuando un emprendedor logra de alguna forma, llamémosle, conquistar o atraer un inversor de Estados Unidos, por ejemplo, para ese inversor, si hasta ahora no miraba Uruguay o no le prestaba atención, y él empieza a prestar un poco más de atención a Uruguay porque ya hubo un emprendedor que de alguna forma lo cautivó. Por otro lado está el rol que juegan asociaciones como por ejemplo Urucap, en el cual también parte de lo que hemos enfocado es en atraer inversores extranjeros, y también el rol que juegan otras organizaciones como también Endeavor, donde parte de lo que buscamos es ayudar a ubicar y a posicionar Uruguay en el mapa de grandes inversores. Y quizás la tercer pata a compartir es el rol que está tomando, por ejemplo, el proyecto Uruguay Innovation Hub, que junto con el Ministerio de Industria y otros organismos de gobierno como el LATU y la ANI, pero como tiene parte de su propósito el atraer fondos de inversiones regionales y globales a que también tengan una mirada en Uruguay. Allí es interesante el caso de Uruguay Innovation Hub porque es como la correlación, quizás, si no me equivoco, de muchas charlas a nivel de empresarios y gobierno para que haya, digamos, de alguna forma un posicionamiento en conjunto, ¿no? Allí entienden que bueno, que este tipo de herramientas va a posicionar aún mejor Uruguay, digo, porque a veces uno se pregunta si hay un tope o hay un límite, ¿no? para expandir Uruguay en términos de tecnología, y claramente la tecnología es infinita, pero un poco hasta dónde llega, ¿no? lo que se puede atraer aún más, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos espacio infinito para crecer. Volviendo al inicio de tu pregunta, creo que hay una muy buena sintonía de múltiples actores que pueden ser desde los emprendimientos privados, el gobierno, la academia, múltiples organizaciones que con un fin común de generar mejores oportunidades para Uruguay, que al final de cuentas generar mejores oportunidades para las empresas y al fin del día generar mejores oportunidades para las personas. Creo que ahí hay un enfoque común y una mirada común en buscar atraer, como decíamos, capitales, iniciativas, proyectos como se han dado, como es la llegada del laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft y otros varios que podríamos mencionar, que bueno, son múltiples proyectos, múltiples iniciativas que involucran a distintos actores con un objetivo que es posicionar a Uruguay en el mundo, posicionar las empresas de Uruguay en el mundo y posicionar el talento uruguayo. Y allí como viene el talento uruguayo, porque no menor, y lo hemos tratado aquí en el programa largo y tendido, y seguramente quienes están del otro lado también han accedido a conocer, bueno, la preocupación que tienen los empresarios en cuanto a la falta de personas o profesionales en el rubro tecnología que están tratando de amplificar las capacitaciones, quizás a mayores de 50 y demás, y un poco eso puede ser, digamos, un ancla a la hora de que Uruguay siga despegando en ese sentido, ¿o cómo lo ven?
Bien, la falta de profesionales de tecnología es un fenómeno común en todo el mundo. Ajá. Y que tiene que ver con la rápida evolución de la tecnología y al mismo tiempo la rápida evolución de la dependencia de todo tipo de organización y de todo tipo de empresa de la tecnología. Eso lo que ha generado es una enorme demanda de profesionales y técnicos capacitados en tecnología. Entonces es un fenómeno de escala mundial. Uruguay no se escapa de eso, y de hecho Uruguay con el desafío adicional de que somos un país de 3.5 millones de habitantes y donde además la cantidad de empresas de tecnología en términos relativos es más grande de lo que es en otros países, con lo cual el desafío lo hace aún mayor. Ahora, cuando miramos qué es lo que ha sucedido en los últimos años, yo creo que nuevamente hay múltiples actores que han contribuido a formar más gente. Si lo miro desde la mirada de la Facultad de Ingeniería de la que soy responsable, hemos visto un significativo creciente interés tanto por las carreras universitarias, como pueden ser la ingeniería y licenciatura en sistemas, pero también en las carreras técnicas y terciarias no universitarias, que son carreras más cortas y que tienen llamémosle una velocidad de empleabilidad aún más rápido. Y a partir de esto es como hemos visto en los últimos 3, 4, 5 años formarse profesionales en las distintas disciplinas de tecnología, técnicos en las distintas disciplinas de tecnología. Y la parte positiva es que es un interés creciente. El desafío es que, aún con ese interés creciente, sigue habiendo llamémosle una necesidad no 100% satisfecha en términos de talento. ¿Y eso cómo lo ven para los próximos años? Bueno, nuevamente, aquí creo que hay muchos que estamos trabajando y muchas organizaciones que estamos trabajando para fomentar desde los niños y las niñas hasta los adolescentes, en contarles cuáles son las oportunidades en el mundo de la tecnología para ojalá atraer ya desde etapas más tempranas talento para el área de tecnología, con una componente bien importante aquí, que es empleos de muy buena calidad y bien remunerados, y donde además hoy cada vez más la tecnología es un medio, en el sentido de que alguien que estudia tecnología, de repente está el que estudia tecnología y lo que quiere es dedicarse a programar, y ese es súper. Pero después está el que lo que quiere es estudiar tecnología y aplicar tecnología a la medicina, porque su pasión es la medicina y la tecnología es un medio. O el que le interesa aplicar tecnología al mundo del agro, porque le fascina el área agropecuaria, pero a través de la tecnología puede hacer más eficiente un proceso, puede automatizar una maquinaria determinada o puede planificar en base a datos mejor su planificación de una plantación. Entonces, creo que es muy importante lograr, de alguna forma, contar el mensaje de la multiplicidad de oportunidades alrededor del mundo de la tecnología. Bien, vamos a seguir el diálogo con Eduardo Mangarelli, que de tantos cargos, ¿cómo te presento, no? Pues después vamos a hablar de cómo gestiona el tiempo, Eduardo, ¿no? Pero es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort, presidente de Endeavor Uruguay y socio y director de otras tantas empresas vinculadas a la tecnología. Así que vamos a seguir en el próximo bloque. Bueno, te quedas, Eduardo, ¿no? ¿Verdad? Bien, vamos y enseguida regresamos. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Salus renueva su alianza con Marca País, dos organizaciones icónicas unidas desde 2018 para promover la identidad de Uruguay. Juntas, continúan fomentando la sustentabilidad, destacando las maravillas de Uruguay y promoviendo un estilo de vida saludable. ¿Sabes que ya no te vas a pasar más de parada? Ahora, las nuevas unidades eléctricas de CUTSA cuentan con un sistema sonoro que anuncia las próximas paradas.
CUTSA, siempre iremos contigo. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Pocitos. Cuando tenés una pyme, hay que cuidar cada peso. Buscamos opciones y nos dimos cuenta que el Grow tiene el préstamo con la tasa más baja del mercado. Nosotros tenemos la empresa hace más de un año y el otro día nos decidimos y abrimos una cuenta pyme. Abrí tu cuenta pymes sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos hablando de tecnología con Eduardo Mangarelli, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort Uruguay, es presidente de Endeavor Uruguay y otros tantos cargos que lo vinculan a él como un referente de la tecnología, ¿por qué no?, en nuestro país. Y estábamos hablando a propósito de lo que es startups en Uruguay, desarrollo de tecnología. Allí, ¿cómo se ve desde el sector tecnológico que quizás hace falta desarrollar algunos emprendimientos en determinados sectores? Por ejemplo, mencionabas en el bloque anterior el agro, ¿no? Y hace poco un empresario del agro aquí muy joven menciona que desarrolló su empresa a través de la tecnología. Mencionaba que quizás no estamos tan a la vanguardia como otros países, como Colombia, como Argentina, y que Uruguay de repente podría estar un poquitito mejor. ¿Falta interés allí o cómo lo ves tú para ese sector y para otros que quizás entiendes que podría estar Uruguay mejor posicionado con desarrollos? Bueno, a ver, Uruguay tiene un vasto y variado desarrollo de startups en múltiples sectores. Mira, te cuento, una vez al año hay un programa que llevamos adelante que se llama Pasaporte Emprendedor, que lo llevamos desde Endeavor en conjunto con Latu y ANI, y donde ese programa lo que primero hace una convocatoria abierta a emprendimientos, luego quedan seleccionadas en esa convocatoria unas 25 empresas, y luego de esas 25 empresas que pasan por un proceso de talleres y mentorías, luego se seleccionan 10 para una etapa final que reciben otro tipo de mentorías, y luego hay 5 que acceden a un programa de aceleración en Estados Unidos. Este proceso lo hacemos todos los años. Y comento esto respecto a tu pregunta porque es una buena muestra de empresas donde cada año son distintas las que participan, entonces, y de tener la posibilidad, la oportunidad de siempre estar en los paneles de selección, es una muestra bien representativa. Te diría, consistentemente, si digo los últimos 3 o 4 años, se ve el surgimiento de nuevas empresas en el rubro agro, en el rubro salud y en el rubro biotecnología. De hecho, biotecnología, yo diría de estos que mencioné, es el que más ha crecido de a poquito, pero que ha venido creciendo año a año. Entonces, por un lado hay una diversidad. Es real que no han surgido grandes empresas destacadas, yendo a tu pregunta, en el rubro agro en particular. Yo creo que ahí quizás lo que debemos pensar es qué iniciativas, qué programas llevar adelante para impulsar un rubro específico. Dado que hoy la gran mayoría de apoyo a startups que hay es lo que podríamos llamar apoyo horizontal, es decir, independiente del área en el que estén. Tu pregunta es una buena reflexión en términos de pensar si para ciertos sectores en particular, que sí los hay para algunos, por ejemplo en el área de tecnología, sí los hay, de hecho desde la universidad tenemos un centro de emprendimientos específicamente enfocados en biotecnología, pero bueno, creo que tu pregunta hace sentido a la reflexión de si no deberíamos en algunas áreas específicas, como la del agro, tener algún tipo de programa para incentivar, con lo cual creo que es un muy buen punto. Bueno, y allí, Eduardo, no menor es lo que tú también mencionaste en el bloque anterior, pero que hoy está como en el boom, y lo hemos tratado aquí en el programa, es el uso de inteligencia artificial, ¿no? Y es como que es un tema que está en tapa hoy, ¿no? Y que también cómo se ayorna al uso de las empresas y demás. Un poco cómo lo ves tú desde la reflexión de que seguramente esto viene mucho antes, ¿no? Desde este boom que se está hablando, ¿no? Digamos, es un tema que llegó para quedarse, llegó para dar aviso, digo, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de las empresas y en general aquí en Uruguay? Bien, creo que es muy buena la reflexión que hacías sobre el final de esto no es nuevo, ¿tá? O sea, hace
razonablemente 20 años que desarrollamos sistemas de inteligencia artificial y que las empresas utilizan sistemas de inteligencia artificial, desde lo que se llaman motores de recomendación, que es un área específica de la inteligencia artificial, para que, por ejemplo, en la plataforma de comercio electrónico, cuando compres un producto determinado, te recomienda este otro producto, pero esa recomendación es específicamente para ti porque sabe tus hábitos y tus preferencias de compra, hasta el escenario de cada vez que realizamos una transacción con una tarjeta de crédito, hay sistemas de detección de fraude que están por detrás, que están basados en inteligencia artificial, y así podríamos seguir con una lista larga de uso de inteligencia artificial, como digo, los últimos 20 años. El año pasado, en noviembre del año pasado, sucede un fenómeno en particular, que es el lanzamiento de ChatGPT, que lo que genera es una masificación de la experiencia del uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lanzan un producto que es sumamente fácil de usar, porque se utiliza en formato de chat, y que al mismo tiempo, como tiene la capacidad de interpretar y de generar lenguaje, a todos nos generó el asombro de parece que estoy hablando con algo inteligente que está del otro lado. Entonces, esa sensación de asombro, combinado con el fácil uso, es lo que llevó a que la gente hablase de ChatGPT y hablase de inteligencia artificial en ámbitos como podía ser una reunión de amigos, un café en el trabajo o una reunión familiar. Vuelvo, como bien decías tú, esto no es un fenómeno nuevo, pero esto sí ha abierto y ha puesto sobre la mesa de decisión de las empresas, emprendimientos, etcétera, el tema de la inteligencia artificial y de cómo aprovechar la inteligencia artificial para hacer más efectivos ciertos procesos, para atender mejor a los clientes, para ofrecer nuevos productos y nuevos servicios. Y esto es un fenómeno mundial y en particular en Uruguay. Uruguay no es un caso particular en ese sentido. Es así que hoy en día las empresas, como digo, aquí y en el mundo, hoy por ejemplo los directores, las áreas de decisión de las empresas tienen como un tema de conversación el cómo aprovechamos la inteligencia artificial para, como decía, atender mejor a nuestros clientes, proveer nuevos productos o servicios, etc. Hoy es un fenómeno real y tangible el de la inteligencia artificial aplicada a las empresas, a los negocios y a la productividad de los individuos y de las personas. Te convocan mucho, Eduardo, ¿no? Para hablar de inteligencia artificial en las empresas. Hoy por hoy es un tema de la agenda, ¿no? Sí, he tenido varias oportunidades de presentar, que lo he hecho, diría, con particular entusiasmo porque, de hecho, tomo como parte de mi rol en la universidad la responsabilidad de divulgar conocimiento y creo que el poder contar y ayudar a individuos y empresas a entender cómo navegar esta ola de la inteligencia artificial, separando lo que es el boom mediático de la realidad aplicable. Ya particularmente lo disfruto y, de alguna forma es ayudar a las empresas y a las personas a sacar el máximo provecho de la tecnología. Bueno, y sin duda que lo haces muy bien, Eduardo. Y en ese sentido también uno de los temas que está en la agenda de las empresas y seguramente, en tu agenda hace mucho tiempo, es la ciberseguridad, ¿no? En cuanto a nosotros lo hablábamos hace un par de meses aquí en el programa, ¿no? Y saber un poco cómo está Uruguay respecto a este tema, ¿no? Tanto desde el punto de vista para las empresas principalmente, ¿cómo lo observas tú? Porque es parte de la agenda, quizás a nivel mundial se divulga un poco más, no sé, lo pregunto, casos emblemáticos, y quizás está empezando a permear Uruguay en ese sentido, ¿no? A formar parte de la agenda, por ejemplo, periodística, de tal empresa pasó esto. Ese es un tema extremadamente crítico. Conectémoslo por un segundo con lo que hablábamos antes del talento. Es una de las áreas donde más talento formado se requiere, es decir, donde hay mayor escasez de personas capacitadas. Quizás porque no es de las áreas más sexys, llamémosle, por la razón que sea, es de las áreas que faltan más profesionales, más técnicos. Al mismo tiempo, es de las áreas más críticas, porque, como mencionamos previamente hoy, todas las empresas dependen de la tecnología para llevar adelante su negocio, desde
desde el sistema de información, desde cómo guardan los datos de sus clientes, hasta los sistemas de gestión, muchas veces hasta la plataforma en la cual venden, etcétera, etcétera. Y eso hace que cada nuevo sistema incrementa el riesgo de exposición a problemas de ciberseguridad. Con lo cual eso hace que todas las empresas, ya sea por talento propio, porque contratan a alguien para que los asesore en esto, requieren de servicios de ciberseguridad. Ese hoy es un tema de enorme preocupación y voy a ser reiterativo con algo, y es en esto de que probablemente todos coincidimos y que visualizamos rápidamente, todas las empresas requieren de la tecnología para operar. Bueno, eso lo que implica es que todas las empresas tienen potencialmente un riesgo de ciberseguridad en su operación. Así de crítico es el tema. Y allí, Eduardo, entiendes que las empresas hoy, en general, digo, porque bueno, habrá algunas más desarrolladas que otras, están pensando en la agenda de sus inversiones, incorporar estos servicios de ciberseguridad, o todavía el empresario uruguayo, bueno, depende del área, ¿no? Obviamente, pero... Yo creo que depende mucho de empresa a empresa. Pero si me preguntás la reflexión, las dos reflexiones con las que me quedo son: la primera es, hace falta mayor comunicación y concientización respecto a los riesgos de seguridad, y hace falta muchísimo más talento formado en estas áreas. Bien, clarísimo. Eduardo, allí no menor, y te saco un poco de lo que es, bueno, no sé si te saco un poco de tecnología, porque algo que obviamente llama la atención muchas veces y es un tema de tu reflexión, que es la habilidad para administrar el tiempo, ¿no? Y en esto que yo te presentaba con tantas actividades y tantas responsabilidades que te vinculan afortunadamente a tu área de expertise, ¿no? ¿Cómo entiendes que es lo mejor que uno puede hacer para administrar ese tiempo? Porque yo te lo preguntaba fuera de cámara, ¿cómo haces, Eduardo, para estar tan activo en tantos roles, cumplir con todos, y que muchas veces para los empresarios es un desafío, ¿no? Y que alguien lo haya pensado y desarrollado es interesante de escuchar, por supuesto. Bien. Yo creo que mi primera reflexión es, antes de pensar en el tiempo, es importante pensar en las prioridades y el lograr identificar prioridades. Algo para lo cual muchas veces para las personas muchas veces no es muy sencillo el decir, bueno, que una cosa es más importante que la otra. Quiere decir que no solo que le tengo que poner foco a la más importante, sino que le tengo que poner menos tiempo a la otra. Entonces el ejercicio de priorización creo que es el primer y fundamental ejercicio. Segundo, una vez que priorizamos, es bueno, cómo somos realistas en cómo esa priorización se transforma, diría, va a ser muy, muy práctico, cómo esa priorización se transforma en mi agenda. ¿Ah? Y junto con el se transforma en mi agenda es cómo soy realista respecto a eso. Si me preguntás, por ejemplo, en mi agenda, no solamente a un ejercicio de priorización, sino que soy realista en el sentido de que si me tengo que mover de un lugar al otro, eso está en mi agenda, porque eso es parte del tiempo que tengo que contemplar y que tengo que planificar. Para mí otro aspecto muy importante es ser muy respetuoso con mi agenda y con mi planificación, y ser igual de respetuoso con la planificación de los demás, y ser tan respetuoso con mi tiempo como lo soy del tiempo de los demás. Y eso hace que, bueno, si acuerdo con alguien que voy a hablar de la 1 a la 1:30, yo me voy a encargar de estar a la 1, de ser respetuoso, ¿no? Así, pero también 1:30 voy a terminar porque probablemente eso se engancha con algo más. Pero volviendo al origen de tu pregunta, yo creo que lo primero y más importante es lograr generar el criterio personal de priorización. ¿Cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas importantes para dedicarle tiempo en un momento determinado? ¿Cuesta mucho eso en la agenda de un empresario, un ejecutivo? Porque eso se entrena, digo, no es tan fácil. A veces lo urgente le quita tiempo a lo importante, entonces... Se entrena, y de hecho tenemos varios sesgos cognitivos que juegan en contra de eso, porque vuelvo a decir, priorizar es descartar. Y muchas veces es fácil decir, pero esto es importante, y esto otro es importante, y esto cuando tenés 14 cosas que son importantes, no es así. O sea, saber priorizar implica saber descartar. Esto es importante, bueno, entonces esto es menos importante, y muchas veces hay que decir, a esto no le voy a dedicar tiempo, o esto no lo voy a hacer, o esto lo voy a delegar, esto implica también saber delegar, o esto lo voy a hacer, pero ya sé que lo voy a hacer dentro de 2 semanas, y si estoy trabajando con alguien más en eso, decir, mira, esto voy a poder hacerlo dentro de 2 semanas, acordemos, eso está bien para ti, no está bien.
Pero, vos decís, priorizar implica descartar y ese es un músculo que se genera, es un músculo que se desarrolla porque no es tan intuitivo. Qué bueno. Lo más importante que te voy a preguntar, Eduardo, es si cumplí con el horario, cumplimos todo acá en el programa, con tu tiempo, porque si no, ya veo que viene un check ahí. Extremadamente puntual, llegamos todos puntual, estamos acá puntual, así que feliz de que se sea. Me preocupaba que tuviese una red flag después de todo esto. Para nada, encantado con el respeto mutuo por el tiempo. Es un gusto, Eduardo, haberte recibido. Siempre nos cruzamos en eventos y en instancias muy agradables. Y bueno, la verdad que teníamos pendiente renovar la pantalla, ¿no? Nuestra apariencia, que seguramente es mejor que la de aquellos años. Eduardo Mangarelli, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Hort Uruguay, presidente de Endeavor Uruguay. Bueno, también es integrante del directorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, y tiene muchas actividades aquí en formación de tecnología. Así que gracias, Eduardo, por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Encantado de haber estado y un placer de haber comenzado nuevamente. No vamos a dejar que pase tanto el tiempo. Que así sea. Muy bien, gracias. Muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo dentro de lo que es la tecnología, los profesionales capacitados en ciberseguridad son los que están más demandados y los que faltan aún más poder formar aquí en nuestro país para un tema no menor y una preocupación no menor que están teniendo los empresarios ante los ciberataques. También vimos cómo el aporte de la tecnología vinculada al transporte puede mejorar un aspecto muy importante, que es la falta de productividad por capacidad ociosa. A partir de una plataforma como la que vimos hoy, Tengo Carga, también se puede optimizar en ese sentido los recursos vinculados al transporte. Entre otros temas, los vimos en el programa de hoy, que los invito a repasar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, y los espero el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.